Dios te bendiga. Una vez más continuamos con esta serie acerca de la fe. En esta mañana quiero hablarte acerca de la fe probada. Realmente quisiera yo hablarte de mensajes de provisión, de abundancia, de bienestar, pero es importante que tú conozcas lo que Dios quiere hablar a tu vida. Es tiempo de que estés firme, es tiempo de que te establezcas y perfecciones. Mira, la escritura es muy clara. Dios viene por una iglesia limpia, por una iglesia sin manchas, pero esto quiere decir que la iglesia tiene que estar preparada. No podemos dejar de lado. Tal vez lo que hoy quiero enseñarte, tú ya lo has escuchado muchas veces, pero no se trata de cuántas veces los hayas escuchado, sino de cuántas veces pones en práctica aquello que tú escuchas. De nada sirve saberlo si no se pone en práctica. En esta mañana, en Caída en Casa, yo quiero que pongas en práctica lo que has escuchado de parte del cielo y lo que escucharás en esta mañana. Quiero iniciar con una frase que dice: nuestra fe se desarrolla en las circunstancias más difíciles de nuestra vida, no en las más fáciles. 2020, el año 2020, el año de la visión perfecta, el año de la plenitud. Te preguntarás entonces, ¿por qué una pandemia? ¿Por qué crisis? ¿Por qué desolación? ¿Por qué hay muchas muertes? Te preguntarás por qué el año en el cual estaba catalogado como un año de bienestar parece un año de muchas pruebas. Es simple, el mejor año probablemente es este 2020, aunque no lo entendamos, aunque nuestra fe haya sido golpeada, aunque nuestro corazón haya sido golpeado, aunque nuestras finanzas hayan sido golpeadas. 2020 es el año de una visión perfecta. Es un año donde nuestra fe tiene que ser probada para que verdaderamente podamos disfrutar en madurez, en servicio, la palabra y la presencia de nuestro Dios, donde verdaderamente nuestro cristianismo sea definido no como una religión, no como una costumbre de estar los domingos, no como una costumbre de simplemente orar cuando tenga que orar, sino como un estilo de vida. Nuestra fe necesita ser probada y solo en los momentos difíciles, solo en estos momentos nuestra fe apunta a los cielos. Es en estos momentos donde te tienes que dar cuenta que todo obra para bien. Hay 3 razones por las que tu fe es probada. Antes de eso, quiero que sepamos qué es fe. Y fe es muy simple y muy pequeña. Fe, solo 2 palabras que componen una atmósfera de gloria. Fe es lo que tú y yo necesitamos para ver a Dios. Fe es la perseverancia, la convicción de que aquello que no vemos ya está hecho. Tu fe te lleva a conquistar las montañas, los montes y las adversidades que de ningún otro modo pueden ser conquistadas. Tu fe te lleva a estar firme en los tiempos difíciles. La fe, eso muy pequeño, tiene el poder de trasladar montes, tiene el poder de cerrar boca de leones. La fe tiene el poder de crear vida. Es tiempo de que los huesos secos vuelvan a resucitar. Es tiempo de que lo muerto en tu vida vuelva a resurgir. Es tiempo de que te levantes una vez más en sabiduría, en pasión, en firmeza. Sin importar las circunstancias, tu fe siendo probadas te llevará a conquistar. Llámese como se llame, el área que necesitas conquistar solo será conquistada a través de la fe, y la fe que apunta al autor y consumador. Tu fe necesita ser probada para que pueda ser purificada. Así como el oro refinado por el fuego, nuestra fe se refina en los momentos difíciles, en las crisis y en las adversidades, para cumplir la misión que el Señor Jehová nos encomendó. El fuego refina la plata, el oro. Nuestra fe es refinada a través de los momentos difíciles. Por favor, busca en tu Biblia Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7.
Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El fuego quema toda impureza, destilando solo el oro más puro y valioso. Así el Señor nos refina en sus pruebas para obtener la sólida y la solidez de nuestra fe. Es tiempo de que entiendas, amada iglesia. Te lo dije hace unos instantes, me gustaría hablarte de muchas cosas. Pudiera hablarte de administración, de economía, pudiera hablar a los matrimonios, pudiera hablar... Pero esto que ya conoces, esto que venimos machacando, es importante que quede escrito en las tablas de tu corazón. Así como en Habacuc dijo, aunque la visión tardare, escríbela, créela. También la palabra dice, ejemplo, que tú tienes que enseñar, instruir la palabra a tus hijos. Y la Biblia dice, enseña la palabra a tus hijos en el camino, cuando vayas con ellos, a la hora de acostarse, a la hora de despertarse, instruye la palabra. Esta es una palabra que tú tienes que escuchar día con día, al acostarte, al levantarte. Es ahí en medio de las pruebas donde aprendes a dar gracias a Dios. Si no hubiera pruebas, nuestra fe no necesita ser accionada. Es en el foso de los leones, cuando Daniel vio a aquellos leones con dientes filosos, donde necesitó activar su fe. Es la fe activada cuando Moisés, en medio del gran mar rojo, con todo el pueblo de Israel detrás, que necesitó activar la fe a través de la gracia del Espíritu Santo. Es a través de la fe que Elías hizo grandes milagros. Es a través de la fe que Eliseo pudo traer provisión. Es a través de la fe donde Eliseo, dice la Biblia, que la tierra, el sol y la luna se detuvieron. Es a través de las adversidades. Elías, cuando se encontró frente a los profetas de Baal, es donde fue retado y dijo, mi Dios hará descender fuego del cielo. ¿Por qué hoy no vemos esos milagros? ¿Por qué hoy no vemos esas abundancias que habla la Escritura? Los dones siguen activos. Dios sigue hablando. Dios sigue trayendo manifestación. Entonces, ¿por qué no lo vemos? Simple y sencillamente, el cristiano ha optado por simplemente escuchar mensajes que le digas, serás exitoso, serás prosperado, serás muy bendecido. Y no es que esté mal. El problema es que cuando vemos todo con optimismo y no con fe, cuando vienen las circunstancias difíciles, lo primero que hacemos es decepcionarnos, dejar de creer en Dios, dejar de buscar su presencia, porque bueno, a mí me dijeron que siempre me va a ir bien, a mí me dijeron que todo me va a ir bien, que seré exitoso, que seré bendecido, que seré prosperado, y pues no, me están mintiendo. Lamentablemente, si tú crees que siempre serás bendecido, te lo recuerdo una vez más, tendrás que ser probada. Tu fe necesita ser probada para que busques y entiendas y conozcas a Dios. Por favor, busca Santiago 1, versículos 2 y 4. Dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. ¿Ves? Tened primero sumo gozo cuando te halléis en diversas pruebas. Necesitas entender que el cómo reaccionas a las pruebas es el carácter que se revela en ti.
tened por sumo gozo. ¿Verdad que tú cuando estás en pruebas lo que menos tienes es gozo? Lo que más hay es decepción, frustración, insomnio, cansancio, depresión, ansiedad. Hay de todo menos gozo. Necesitamos ser probados para ser entrenados y entonces, a pesar de las circunstancias, tener gozo. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Por qué la prueba de vuestra fe produce paciencia? Simple y sencillamente, aquello que tú estás creyendo no lo estás viendo, pero seguirás creyendo que sucederá. Entonces, tú tienes una fe que tus hijos se convertirán, no lo ves, pero desarrollas paciencia esperando y pasan días y nada sucede, pero tienes paciencia. Tu fe desarrolla paciencia y la paciencia debe de ser completa. Hay quienes se desesperan y dejan todo tirado, dejan todo por la borda. Hay quienes por ser impacientes desperdician sus bendiciones. Tenga la fe su resultado perfecto para que seamos perfectos y completos y sin que nada nos falte. ¿Quieres vivir en abundancia? ¿Quieres vivir en gracia? ¿Quieres vivir en favor? Desarrolla una fe a pesar de las circunstancias. Da gloria a Dios cuando te encuentres en diferentes situaciones. Mira, no necesitas saber qué sigue en el camino. Lo único que necesito saber es que Él va. No necesitamos conocer el futuro. No necesitamos saber qué será de nosotros el día de mañana. Necesitamos saber que Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. En medio de que tu fe es probada, en medio de que tu vida es probada, no necesitas saber cuándo responderá, no necesitas saber en qué momento, no te corresponde a ti saber los sazones ni los tiempos, te corresponde a ti creer, te corresponde a ti tener paciencia. Y en esta mañana yo siento como muchos de nosotros tenemos que sincerarnos delante de Dios y decirle: Dios, perdóname, porque hasta el día de hoy digo que creo, pero verdaderamente soy impaciente. Quiero que las cosas se hagan a mi manera, a mi ritmo. Quiero ver la respuesta en automático. Quiero ver las cosas ya, pero enséñame a ser paciente. ¿Por qué es probada tu fe? Es probada para que pueda establecerse. Santiago 1:3 dice: la prueba de vuestra fe produce paciencia. Solo puede establecerse aquella fe que fue probada y que como resultado de superar dicha prueba ganó en confianza y perseverancia en el Señor. Hasta que tu fe es probada, hasta que es probado el carácter, es entonces donde podemos entender las bendiciones de Dios. Es entonces donde podemos recibir de Dios. Mira, el pueblo de Israel andaba en el desierto. Y por medio que andaba en el desierto, su carácter era probado, pero ellos nunca entendieron. Había maná, había bendición, pero ellos recordaban Egipto. Recordando que en Egipto comían bien, que comían lo que ellos querían, con limitaciones, que en Israel estaba todo muy bonito. Y entonces cuando Moisés subió a tomar la presencia de Dios y plasmarla en tablas, ¿qué hicieron? Un becerro de oro. Muchos de ustedes creen caminar en Dios, van en el desierto, van caminando con un estilo de vida. Hay maná, hay nube, hay columna, pero siguen deseando Egipto. Siguen creyendo y pensando en Egipto. Siguen pensando, sus deseos, su carnalidad sigue en Egipto. Y lamentablemente, si no se ha manifestado ahora, se manifestará después. Y entonces en tu vida construirás un becerro de oro, idolatría que tiene que ser quitada, desarraigada en el nombre de Jesús.
Mateo 25:23 dice: y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Solo entra en el regocijo de contar con la presencia de Dios continuamente al lado de Él, todo aquel que es consciente del reto por el cual, confiando en el Señor, nos otorga esa fe totalmente. Podemos llegar a ser buenos siervos cuando somos probados, cuando aún en lo pequeño estamos siendo fieles, cuando aún en lo pequeño sabemos que Dios sigue obrando, cuando aún en lo pequeño y en las circunstancias sabemos que todo ayuda para bien. Este pasaje es increíble. Y su Señor le dijo: bien, siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho serás puesto. Queremos lo mucho, anhelamos lo mucho. Lamentablemente muchas iglesias han jugado con el evangelio y te prometen tanto de lo que Dios dice: te daré, pero con una condición. Dios quiere bendecirte. Es verdad, Dios promete abundancia. Dios está diciéndote: tengo abundancia. Tengo una tierra donde fluye leche y miel para ti. Hay favor de Dios. Pero se les olvida decirte que necesitas ser probado, que necesita tu fe ser puesta a prueba, que necesitas trabajar tu carácter. Por eso, una vez más, te estoy enseñando sobre esto, porque necesitamos la madurez para reconocer que solo a través de la gracia, que solo a través de las dificultades, ¿sabes qué sucede? Somos personas humildes. Necesitamos humildad. El pueblo de Dios hoy necesita humildad. Veo a muchos cristianos, pero no veo a Cristo en ellos. Veo arrogancia, veo superioridad. Necesito que tú y yo seamos transformados día con día. Mira lo que dice Génesis 22:1. Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y Dios dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Increíble. Dios le habló a Abraham, dice que Dios probó a Abraham. Dios te quiere probar. Y Dios le dijo a Abraham: toma a Isaac, la promesa, tu único hijo, aquel por quien esperaste, a quien porque tuviste fe, tómalo y sacrifícalo. Dios probó a Abraham. Hoy queremos que Dios nos pruebe a nuestra manera. Queremos que Dios nos ofrezca primero el monte donde sacrificar y que nos dé en automático el cordero que sacrificar. Hoy queremos las bendiciones, pero no queremos los procesos. Es tiempo de abrazar los procesos. Exigimos una respuesta cuando debemos orar por una confianza más profunda en aquel que es la respuesta. Me parece increíble. Una vez más dice: exigimos una respuesta cuando debemos orar por una confianza más profunda en aquel que es la respuesta. Queremos: Señor, ¿hasta cuándo nos vas a responder? Queremos que nos responda, queremos preguntarle cuándo, queremos que las cosas se hagan a nuestras maneras. En esta mañana quiero enseñarte que no debes exigir una respuesta al orar. Debes exigir tener una confianza plena en aquel que es la respuesta, aquel que dijo: consumado es, aquel que tiene el control de todas las cosas. Ten paz en Dios,
Ten paz, cree en sus promesas, cree en Él. Estarás seguro cuando creas en Él. Tu fe es probada para que puedas compartirla. A veces podemos sentir que no es fácil compartir nuestra fe con el perdido. No obstante, somos comandados a compartir esta esperanza que llevamos en nosotros. Hechos 14:22 dice: fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveren en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que a través de las muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La manera en cómo enfrentas tus pruebas revela lo que hay en tu corazón. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Es a través de las pruebas donde se revela. Y conozco a muchos que dicen seguir a Cristo, y cuando vienen los problemas, una vez más vemos que en su corazón hay ego, hay idolatría, hay hechicería, fornicación, hay toda clase de inmundicia. Pero continuemos. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os hubiera acontecido. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Es increíble cómo Dios te está diciendo: no te sorprendas del fuego de la prueba. Aquí quiero hacer un paréntesis y quiero leerte lo que dice Isaías 57, capítulo 1, en la Nueva Traducción Viviente, y con énfasis añadido. La gente buena se muere. Muchas veces los justos mueren antes de que llegue su hora. Parece que nadie entiende que Dios los está protegiendo del mal que vendrá. Muchas veces nos preocupamos y nos preguntamos por qué gente que conoce a Dios, por qué gente que ama a Dios se va y por qué es la gente mala, la gente que no conoce a Dios está ahí. Y parece que es real esa frase que dice que hierba mala nunca muere. Pero es increíble lo que este pasaje dice. Dios está protegiendo a aquellos que aman del mal que vendrá. Aquellos que están en la presencia de Dios hoy descansan, hoy duermen, mientras que tú y yo necesitamos ser probados por medio del fuego que ha venido a probarnos. Y no es cosa extraña lo que está aconteciendo. Antes bien, debemos padecer con Cristo. Si Cristo fue coronado con espinas, si Cristo tuvo que caminar un trayecto cargando una cruz, sangrando y a través de los látigos, ¿por qué crees tú que vas a caminar en un lecho de rosas? ¿Por qué crees tú que vas a ser coronado con flores cuando a tu maestro lo crucificaron? Necesitamos ser crucificados cada día a nuestra carne, a nuestros sentimientos, a nuestro orgullo. Nuestra fe necesita ser puesto a prueba cada día con más intensidad para que podamos estar firmes y demostremos que verdaderamente somos hijos, somos llamados, somos amados, somos escogidos por Dios. Tenemos que tener en Él una fe sólida, perseverante, continua, porque al final su obra es para nuestro bien. El Señor conoce muy bien nuestro propósito y además nuestra capacidad de fe. Para ello son sus pruebas, porque no se sabrá nunca si la fe es real, si nunca fue alguna vez probada. Confía en el Señor. Mira, me encanta lo que dice Salmo 66, versículo 10 al 12. Porque tú nos has probado, oh Dios, nos has refinado como se refina la plata. Nos metiste en la red, carga pesada pusiste sobre nuestros lomos. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas. Pasamos por el fuego y por el agua,
pero tú nos sacaste a un lugar de abundancia. Yo no sé si este pasaje trajo una revelación tanto a ti como lo hizo conmigo. Dice, tú nos probaste, Dios, y nos has refinado como se refina la plata a través del fuego. Nos metiste en la red y pusiste carga pesada sobre nuestros hombros. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas y pasamos por el fuego y por el agua, pero tú nos sacaste a un lugar de abundancia. Navega con Dios. Necesitamos abrazar los procesos. Di a tu corazón, di a tu mente, di a todo tu ser, necesitamos abrazar los procesos. Necesitamos reconocer a Dios y a Dios trabajando en medio de las situaciones, de las circunstancias. Mi deseo, mi anhelo, mi corazón es que tú que me ves, cada día seas moldeado. Recuerda que dice la Biblia, ahora tenemos la mente de Cristo. Seas moldeado cada día para que el corazón del Padre esté contigo. Quita de tu vida, por favor, el ego, el orgullo, la vanagloria. Deja el orgullo y cree y confía en Dios. Mira, cuando logras entender que todo lo que está sucediendo es para hacerte más como Cristo, eso resuelve una gran cantidad de ansiedad. Cuando conoces que todo obra para bien, sabrás que, como dice Santiago 1:12, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido probado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido para los que le aman. Si tú eras aquellas de las personas que se ponen tristes cuando a una persona que no conoce a Dios le va bien y a los cristianos le van mal, déjame decirte que lo maravilloso de la vida en esta tierra, que vamos de paso, es sufrir. Es mejor tener padecimientos que abundancia en esta tierra. Es mejor ser probados en esta tierra para recibir nuestra corona que está en los cielos. En esta tierra tenemos que conquistar muchas cosas. En esta tierra nuestra fe necesita ser probada para que podamos llegar al cielo. Esto es como un pase donde es un nivel en el cual si nos atendemos y trabajamos en nuestra vida, entonces conquistaremos y llegaremos a la meta. Habrá favor, habrá riquezas, habrá abundancia, pero solo será una probada. Nada se compara con la gloria eterna que está en los cielos. Quiero terminar con 1 de Pedro 4:17. Dice, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el evangelio de Dios? Es necesario que el juicio de Dios comience por la casa. Es necesario. Esta pandemia, y con mucho temor, no lo veo yo como un juicio de Dios. Muchas personas dicen es un juicio de Dios sobre la tierra. Yo no lo veo así. Necesitamos ser entendidos en los tiempos. Creo que este es un juicio, pero es un juicio no para la tierra, no para los injustos, es para la casa de Dios. No hay persecución. Si tú estás creyendo que el cerrar las iglesias es persecución, con mucha autoridad, con mucha confianza y con mucha sinceridad te diré, no está siendo perseguida la iglesia. La iglesia fue perseguida, la iglesia será perseguida, pero esto no es la más mínima idea de persecución. Persecución implica muerte, persecución implica muchas cosas que en este momento tú tienes una comodidad. Este juicio sobre la iglesia es necesario, pero ¿sabes por qué? Y espero no extenderme con esto. Viene una pandemia, se cierran las iglesias y Dios trae una revelación.
Las iglesias no son un lugar físico, la iglesia somos nosotros. Las iglesias no han cerrado porque tú no te has muerto, porque tú sigues respirando. Tú eres iglesia. Entonces, la iglesia está donde tú estés. Se cierran los templos, se cierran las estructuras. Y te dice la Secretaría de Salud, usa cubrebocas. Muchas personas dicen, si uso cubrebocas es falta de fe, y unos dicen, si no uso cubrebocas es porque tengo fe. Ninguna de ellas. Dios respalda lo que tú haces. A mí me ha costado entender muchas cosas. Una cosa es la prudencia y otra cosa es la fe. El cubrebocas no te impide nada. El cubrebocas no te impide orar por los enfermos. El cubrebocas no te impide salir. El cubrebocas no te impide. Así que yo no sé por qué tanta incredulidad, donde muchos cristianos cuando ven a otro cristiano usar cubrebocas lo señalan, lo critican. Es un juicio de Dios sobre la casa de Dios para que revele ese ego. Hay muchas congregaciones que hoy están haciendo servicios contrario a lo que hoy una sociedad te dice. Y estás diciendo, me voy a congregar a pesar de lo que está sucediendo. Dos cosas que tienen que ser puestas muy en claro. Si tú te estás congregando con una humildad y una sencillez puesta en el Señor, Dios va a bendecir tu casa. Dios va a bendecir tu vida. Pero si tú estás congregándote por el simple hecho de querer demostrar que sí, que efectivamente tú sí tienes fe, que te estás congregando porque para que vean que nadie a ti te toca, déjame decirte que hay juicio de Dios sobre tu casa. Es increíble cómo lo que Dios está pidiendo de su pueblo, humildad y sencillez. Dios está demandando un cambio de carácter. Es necesario que la iglesia se quite esa falsa autoridad, ese orgullo, ese señalamiento, ese creer que está por encima de los demás. Y para aquellas personas que me dirán que no debemos de obedecer las cosas establecidas por el mundo, mi pregunta es entonces, ¿por qué obedeces señalamientos? Entonces, ¿por qué cuando los semáforos están en rojo tú te detienes? Entonces, y es especular muchas cosas. Necesitamos sabiduría para entender los tiempos. Este año 2020, déjame decirte algo que muy a mi carácter probado te puedo decir. 2020 es el mejor año que tú y yo podamos vivir. ¿Lo escuchaste bien? 2020 es el mejor año que tú y yo podamos vivir. Y me dirás, pero ¿por qué si hay crisis? ¿Por qué si hay dolor? Lo hay. Pero siempre necesitamos llegar a un punto de quiebre para entender. Siempre necesitamos que la curva baje para volver a subir. Siempre necesitamos depender de Dios. Este 2020 nos ha enseñado que solo a través de Dios, solo a través de su presencia, tendremos la vida asegurada. Muchos han preguntado por qué como iglesia no hemos salido a hacer caravanas de oración diciendo, si se humillare mi pueblo, entonces yo haré volver, vendré a ellos, sanaré su tierra. Yo no creo que este momento sea un tiempo donde Dios quiera sanar la tierra. Yo creo que Dios quiere sanar tu corazón. Y yo creo que Dios quiere probar tu corazón. De nada te sirve hacer caravanas y pedir que Dios quite una pandemia. Primero pídele que quite tu orgullo. Primero pídele que quite tu vanidad. Primero pídele que quite de tu vida todo lo que te estorba. Para que entonces puedas entender que sin importar la pandemia, que sin importar el dolor, que sin importar todo, cuando nuestra fe es puesta a prueba, somos más como Cristo. Y cuando somos más como Cristo, Cristo es más que suficiente. No necesitamos más
Cristo es suficiente. Y lo que hoy te quiero decir y te quiero recordar una vez más, solo Jesús, solo gracia, solo fe es lo que nos mantiene en favor, en misericordia. Quiero orar por ti para que la palabra de Dios esté sobre tu vida y que tu fe sea aprobada una vez más, y que cada día tu fe sea aprobada y que puedas acercarte a Dios para que el corazón de piedra sea transformado por un corazón de carne y podamos tener esa compasión que caracterizaba a Jesús y podamos tener ese amor propio de Jesús. Oramos. Padre Dios Todopoderoso, digno eres de recibir toda gloria. Huesos secos vuelven a vivir. Ahora, todo aquello que impide, Señor, que entendamos, todo aquello que impide, Señor, que nos acerquemos a la cruz, es quitado. Enséñanos a abrazar los procesos. Enséñanos lo glorioso que es que nuestra fe sea puesta a prueba. Que en lugar de desanimarnos podamos con gozo saber que tú tienes el control de todo. Que a pesar de las circunstancias, a pesar de una pandemia, podamos decir realmente Cristo está en nosotros. Que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, Cristo está en medio de nosotros, que podamos saber que solo tu gracia es suficiente, que necesitamos ser probados día con día. Y dice tu palabra que no nos vendrá ninguna tentación que no podamos vencer, porque junto con la tentación vendrá la salida y que la prueba solo es un vislumbre de tu gloria. Padre, bendigo cada familia representada en este día, en esta mañana. Que sean benditas, Señor, en ti las familias de la tierra. Que podamos entender los propósitos de Dios sobre tu vida. Señor, no queremos otra cosa más que tu corazón. Y cuando entendamos que solo tu corazón necesitamos, sabremos que tendremos todo aquello que, Señor, es faltante en nuestras vidas. Gracias por tu amor, por tu gracia y por tu misericordia. Gracias, Espíritu de Dios. Amén. No te ofrezco otra cosa. No te ofrezco ni te enseño algo que no sea bíblico. Quiero que cada día seas. El pueblo de Dios fue destruido porque le faltó conocimiento. Necesitamos ser personas fieles a la palabra de Dios, pero sobre todo necesitamos pastores, predicadores fieles a la palabra de Dios. Yo necesito que tú seas un verdadero discípulo. Lee tu Biblia, ora, ayuna, depende de Dios. Vendrán días difíciles donde ni tu economía, ni tu inteligencia, ni tu salud, nada te ayudará. Ni las armas, ni la inteligencia, ni las organizaciones mundiales, nada. Que solo agarrados de Dios podremos estar firmes. Que Dios te bendiga. Te envío un fuerte abrazo. Gózate en medio de las aflicciones. Que tu fe sea probada y que sea puesta a prueba tu carácter para que seas más como Cristo. Muchas bendiciones. Amén.